La década de 1970 estuvo marcada por un período sombrío en la historia de América Latina. Gobiernos militares, apoyados por Estados Unidos durante la Guerra Fría, tomaron el poder en varios países de la región. En un contexto de creciente inestabilidad política, el miedo al comunismo llevó a las élites y a los militares latinoamericanos a unirse en una operación secreta con un único objetivo: erradicar a los opositores a la represión gubernamental. Así nació la Operación Cóndor, una red de colaboración entre dictaduras militares de países como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Su nombre, inspirado en un ave de rapiña de la región, simbolizaba la búsqueda implacable de cualquier amenaza al régimen. Bajo el manto de la guerra contra el comunismo, las autoridades no dudaron en utilizar métodos crueles e ilegales para silenciar voces disidentes, muchos de los cuales eran civiles, estudiantes, periodistas y líderes de izquierda. A lo largo de un periodo que duró casi 2 décadas, la Operación Cóndor fue responsable de una serie de atrocidades que marcaron profundamente la historia de América Latina. La operación se extendió desde mediados de la década de 1970 hasta los años 80 y se caracterizó por una represión brutal e implacable. Durante ese tiempo se llevaron a cabo secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de miles de personas, muchas de las cuales ni siquiera sus familias llegaron a conocer su destino. La paranoia contra cualquier tipo de oposición política fue alimentada por la idea de que, para garantizar la seguridad del régimen y mantener el control social, era necesario eliminar cualquier amenaza, real o percibida. La coordinación entre los países involucrados fue meticulosa y estratégica. La Operación Cóndor no operaba de manera aislada, sino como una red altamente organizada de inteligencia y represión. Gobiernos militares de distintos países, como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, compartían información sobre ciudadanos sospechosos, utilizando servicios de inteligencia para monitorear movimientos de resistencia y detectar posibles subversivos. Estos datos eran frecuentemente utilizados para realizar operaciones conjuntas, como secuestros transnacionales, en los que un disidente podía ser capturado en un país y trasladado a otro, donde las dictaduras operaban con total impunidad. Las víctimas de la Operación Cóndor eran, en su mayoría, opositores políticos, militantes de izquierda, estudiantes, sindicalistas, periodistas e incluso simples ciudadanos que se oponían al régimen. Para estos gobiernos, cualquier persona que fuera percibida como una amenaza al status quo era considerada un enemigo del Estado. La tortura era utilizada como un medio sistemático y eficaz para quebrar la resistencia de las víctimas mediante interrogatorios brutales que, en muchos casos, terminaban en asesinatos fríamente calculados o en desapariciones forzadas, en las que las personas eran arrancadas de la vida social sin dejar ningún rastro. La impunidad reinaba, y muchos de los responsables de estos crímenes estaban protegidos por la colaboración internacional entre los gobiernos militares. Estos métodos de represión, utilizados para erradicar cualquier forma de resistencia política y consolidar el control del poder, no solo destruyeron vidas individuales, sino que también profundizaron las divisiones sociales y políticas en América Latina, generando un legado de dolor y sufrimiento que perduraría por generaciones. En la oscuridad de la noche, grupos de operaciones especiales, a menudo compuestos por agentes secretos, fuerzas policiales y militares, irrumpían en los hogares y secuestraban a sus habitantes. Las víctimas eran trasladadas a centros clandestinos de detención, donde eran sometidas a interrogatorios brutales y a torturas físicas y psicológicas.
Estos centros, que funcionaban como verdaderas fábricas de sufrimiento, tenían como objetivo extraer información sobre supuestas actividades subversivas y quebrar cualquier forma de resistencia política.
influencia sobre el escenario político. Además, muchos civiles, incluidas las familias de las víctimas de la represión, enfrentaron grandes